Peter despierta por una llamada entrante de Betty Brant. Ella le pregunta por qué no se presentó a trabajar en los últimos 3 días. Peter le explica que estuvo ocupado con ciertos asuntos y que el día anterior fue a ver la batalla de Spider-Man y los 6 Siniestros. Posteriormente, Peter llama a MJ y ambos quedan en verse el mismo día. Horas más tarde, Peter va al depto de MJ con unas flores y ella se contenta de verlo y también de su detalle, pero se da cuenta de que Peter está actuando raro porque no se quiere quitar un gorro que lleva puesto, con la intención de tapar sus heridas, claro. MJ le insiste una y otra vez hasta que Peter cede y se quita el gorro, revelando sus nuevas heridas, las cuales MJ reconoce que son nuevas, así que le pregunta qué le pasó y Peter le dice una mentira blanca, le dice que fue al puente de Brooklyn para intentar sacar fotos de la pelea de Spider-Man, pero terminó herido. Ella no se lo cree y decide que no quiere presionarlo. Le dice que no le va a forzar a decirle la verdad si no quiere y se va a preparar unos cafés. En ese mismo momento, Peter lanza una telaraña a su cintura, la atrae y se besan, del mismo modo que Peter y Gwen en la primera película. De ese modo, Peter le revela que es Spider-Man. MJ se alegra y se alivia de que le haya dicho la verdad y una vez más calmados le pregunta a Peter por qué no se lo contó antes y él le explica el pesar y el dolor que implicaba su deber como Spider-Man, le cuenta sobre las pérdidas que tuvo que sufrir y declara que finalmente está solo, pero MJ le retracta y le dice que la tiene a ella. Norman Osborn despierta en la que solía ser su habitación. Junto a él está Fierce, que le da la bienvenida y le pone al tanto sobre los últimos 11 años. Le cuenta que lo revivieron con ingeniería genética y le explica sobre la amenaza creciente que está haciendo Spider-Man, y con ello le revela su identidad y lo sucedido en el puente. Norman decide eliminar a Peter, no porque su hijo haya muerto combatiéndolo, sino para proteger su compañía y terminar de eliminar a los Parker. Mientras toman un café, Peter le cuenta a MJ sobre su combate en el puente, y ella le cuestiona cómo puede continuar siendo Spider-Man con todo lo que vivió. Peter le dice que es su deber, que su tío y Gwen le hicieron entender que debe usar sus poderes para hacer el bien y darle esperanza a las personas. Y MJ le afirma que lo hizo, le dio esperanza a todos, incluso a ella. Peter comenta que el conflicto con los 6 Siniestros no terminó. Asume que hay un maestro planificador detrás de ellos, dado a que Harry no tenía el control de la empresa y tampoco pudo haber salido del manicomio por sí solo, por consiguiente debió haber recibido ayuda externa de alguien más, y con lo que eso conllevaría, habría sido igual de peón que los otros 5, sin mencionar que no era muy astuto como para liderar un grupo de villanos. Peter le dice a MJ que va a zanjar esa situación a su debido momento. Por la noche, Felicia accede al sector de proyectos especiales, se detiene frente a una armadura negra, toca unos botones del panel y las puertas se abren. A la mañana siguiente, en la torre Oscorp, Norman se prepara, lleva puesta la armadura Goblin, ahora completa con la mitad izquierda acorazada, y con una espada europea. Una vez que se pone la armadura, Norman tiene un aspecto más sano que antes, perdiendo sus costras y teniendo un mejor color de piel. Esto se debe a que cambió los medicamentos experimentales dentro de la armadura por la globulina verde. Fierce le comenta a Norman que alguien irrumpió en los proyectos especiales y se robó una armadura. Norman le resta importancia diciendo que después se podrán encargar de él y priorizan a Spider-Man, por lo que repasan su plan. Norman se va a presentar como el Duende Verde ante Spider-Man y lo va a distraer, mientras que Fierce va a sacar a los otros 5 siniestros de la cárcel. Spider-Man se balancea en dirección a Rikers, ya que es en dicha penitenciaría donde están convictos los secuaces de Harry. Es entonces que le intercepta el Duende Verde y le revela su identidad, así como el hecho de que conoce la suya propia. Grande es la sorpresa de Peter al ver a Norman Osborn en vida, el cual le revela que quiere matarlo no para vengar a Harry, él le importa una mierda, sino porque detesta a la familia Parker y la culpa de su muerte,
Por ello quiere acabar con el último miembro vivo de dicha familia. Spider-Man y el Duende Verde continúan la pelea, la cual concluye con la huida del villano. Así que Peter vuelve a las vestiduras de civil y viendo una vidriera descubren las noticias que los ex socios de Harry escaparon de Rikers, por lo que empieza a sospechar tanto de esos prófugos como del Duende Verde, ya que no era casualidad que Norman resucitara y se presentara frente a él y que justo después se escaparan los otros 5. Peter recibe una llamada de MJ, la cual le pregunta por su situación, si está bien, y él le contesta que sí, y MJ le manifiesta su preocupación, dado a que se enteró de la aparición del Duende Verde y de la pelea que tuvo con Spider-Man, debido a que esta fue avistada por civiles. Peter tajante le contesta que está bien y que no está en condiciones de hablar en ese momento, por lo que termina la llamada. Peter, superado y abrumado por toda la situación y todos los acontecimientos en cadena, se marcha al cementerio. Frente a la tumba de Gwen, Peter habla sobre los últimos acontecimientos: la batalla con los 6 siniestros, la muerte de Harry, el encuentro con Norman y el escape de los ex socios, y dice que va a pelear contra ellos con todo lo que tenga, ya que es lo único que se interpone entre la ciudad y su destrucción. Una vez terminado su monólogo con la tumba, alguien le habla a Peter a sus espaldas. Este voltea y se topa con Richard Parker, el cual al inicio no lo reconoce, pero luego se da cuenta de que es él y rompe a llorar ante él y lo abraza. Richard se disculpa por haberse alejado y ausentado de él y haber fingido su muerte principalmente, y una vez sentados en un banquillo le explica las razones de ello, siendo para protegerlo de Osborn. Ya más tranquilos, Richard le explica a Peter que los armamentos que usaron los 6 siniestros y Norman son de Oscorp, y con ello le revela estar al tanto sobre la batalla en el puente y sobre Norman Osborn, así que le da un pendrive con la información de cada uno de los proyectos. De esa manera, de ser que Peter pelee contra esos villanos nuevamente, puede pensar contraestrategias a partir de la información. El resto sucede tal cual la escena eliminada. Richard le dice a Peter que era arrogante cuando era joven, pensando que estaba destinado a hacer grandes cosas y a cambiar al mundo, pero eso no le corresponde a él, sino a su hijo, y con ello le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y padre e hijo se abrazan en el ocaso. En la Torre Oscorp, Fierce escolta a sus secuaces al Salón de los 6 Siniestros, en donde está Norman esperándolos, con la armadura duende puesta, pero sin la máscara. Octavius y Toomes se enfadan, se calientan, y no en el buen sentido, y se rehúsan a trabajar con Norman, pero este les hace la promesa de reincorporarlos a Oscorp y devolverle sus patentes si lo ayudan a destruir a Spider-Man, y les dice que, de no ser así, los va a borrar en ese momento, mostrando que ni Octavius ni Toomes tienen la sartén por el mango, a lo que ellos dos aceptan a regañadientes. Ya en su depto, Peter revisa el contenido del pendrive y tenemos un montaje con planos de los armamentos y su anatomía, y de Peter haciendo anotaciones y modificando sus lanzadores de telaraña. Los 6 siniestros arman revuelo en Times Square para llamar la atención de Spidey, y Mysterio usa sus poderes y deja un mensaje en el cielo diciendo ¿puede salir a jugar Spider-Man? Peter escucha las noticias en la radio mientras se pone su traje, quedándole como última pieza a ponerse la máscara. La observa por unos instantes y se intercalan fragmentos de las anteriores películas, siendo estos la escena donde la araña le pica en la nuca, la escena en la que el tío Ben le dice su frase de que si puede hacer algo bueno por otras personas tiene la obligación moral de hacerlo, y por último la escena donde escucha el discurso de graduación de Gwen. Al final de estos fragmentos, Peter se decide y se pone la máscara. Peter va al depto de MJ de camino a la batalla, y ella, preocupada, le pide que tenga cuidado porque está al tanto del atentado a Times Square. Él le promete que va a volver y se marcha a sabiendas de que su regreso es algo incierto. Spider-Man hace acto de presencia en Times Square y es recibido por una ilusión de Mysterio. Una ilusión con la forma de Gwen Stacy. Spidey se enfada y le exige a los villanos que aparezcan.
La ilusión se disipa y cae junto al arácnido una granada duende que suelta un gas que anula su sentido arácnido. Spider-Man es atacado por el Duende Verde seguido de ello, y al momento se suman los demás siniestros, y estos no le dan cuartel a Spider-Man para defenderse y logran vapulearlo. Los civiles y reporteros están atemorizados mientras observan la golpiza, y tenemos una escena de MJ llorando en su depto mientras ve la batalla en su celular. Todo parece estar perdido para Spidey, hasta que alguien acude en su ayuda y le saca a los siniestros de encima. Spider-Man se reincorpora y para su sorpresa, su salvador, o más bien salvadora, es Black Cat. Ella le dice que es su aliada y le incita a pelear a su lado. Ambos se las ingenian para vencer a los villanos uno por uno, haciendo uso de la parafernalia de Black Cat y del conocimiento que tiene Spider-Man sobre los trajes y armamento de cada uno de los siniestros. El último enemigo en pie es el Duende Verde, que reconoce a Felicia y le recrimina por haberlos traicionado y la deja fuera de combate. Seguido de eso, se lleva a Spider-Man lejos de Times Square en su planeador. El duende va en dirección a Oscorp con Spider-Man cautivo, el cual se las arregla para derribarlo del planeador y caen en la azotea de la torre Oscorp. Por otra parte, el deslizador cae al vacío. Ambos enmascarados se levantan y se observan por unos instantes. Ya no hay nadie que intervenga. El destino de New York se va a decidir con esta batalla. Solo son ellos dos, Spider-Man y el Duende Verde, en la azotea de Oscorp, totalmente cubierta de nieve y de noche. Peter se quita la máscara. El combate trasciende a Spider-Man. Ahora el asunto es más personal, es de la índole de Peter Parker, el último Parker a los ojos del mundo, contra el último Osborn. Peter retoma su combate con el Duende Verde, mantiene el combate a distancia utilizando su agilidad y telaraña, de esa manera obligando a Norman a gastar sus bombas duende restantes, y quedándose sin ellas. Habiéndole agotado las bombas, Peter pasa a distancia cero, en donde Norman utiliza su espada y Peter logra desarmarlo y le da una golpiza. Con Norman abatido por el combate a distancia cero, Peter le arranca la hombrera derecha de la armadura y con ello le remueve el frasco con globulina verde que estaba siendo distribuida en todo su cuerpo. La contraestrategia que Peter trazó para Norman consistía en desarmarlo, en alejarlo de su planeador, en forzarlo a usar las bombas duende y demás armas que tenga para así pasar al combate cuerpo a cuerpo y derrotarlo. Esto se debe a que, pese a la globulina verde, Norman seguía siendo un adulto mayor, y Peter, lógicamente, era más joven, por lo que tenía una ventaja de la cual le sacó provecho. Habiéndosele arrebatado el suero, Norman pierde fuerza física y estamina, y su piel toma de inmediato un color enfermizo. Con Norman en ese estado, Peter reconoce su victoria. Derrotó finalmente a los 6 siniestros y terminó con los Osborn y el daño que estos y su imperio provocaron a él y a muchas otras personas. Norman se recarga en el suelo y se quita la máscara, quedando ambos con el rostro expuesto. Peter mira con lástima al hombre responsable de la mayoría de sus desgracias, al hombre gracias al cual tuvo que crecer sin padres, gracias al cual perdió a su suegro, a su novia, a su ex mejor amigo y a su tía. A pesar de todo el daño directo e indirecto que le hizo, Peter le ofrece hacerle una cura para su aflicción, pero Norman la rechaza, alegando que no merece su ayuda, y se disculpa con Peter por todo lo que le hicieron tanto él como Oscorp. Peter solo mira a Norman con lástima, y este le dice que todo ha terminado, que tanto los Osborn como Oscorp han llegado a su fin, y le dice que se vaya, dado a que su cara está al descubierto. Peter le hace caso y se marcha, no sin antes mirarlo por una última vez y decirle adiós. Seguido de eso, salta del edificio. Norman mira al cielo y poco después se aproxima un helicóptero. Peter va al depto de MJ y ella lo recibe efusiva y aliviada con un abrazo. Ella se quiebra del alivio y de la alegría que esté vivo y que haya vuelto. Peter la tranquiliza diciéndole que ya venció a los malos y que ahora está acá con ella.
Tenemos un montaje con un reporte, vemos a los siniestros siendo arrestados en Times Square y metidos a una camioneta, mientras que Felicia, con la armadura puesta, observa todo desde una terraza. Norman ve la noticia desde el ala médica de la penitenciaría y en ese momento fallece. Según el reportero, en la noche del jueves 12 de diciembre del 2024, New York presenció un enfrentamiento entre Spider-Man y los Seis Siniestros. Dicho combate tuvo lugar en Times Square y también en la cima de la Torre Oscorp. Alexei Sitsevich, Adrian Toomes, Quentin Beck, Otto Octavius y Sergei Kravinov fueron detenidos y mandados a Rikers, mientras que el Duende Verde, reconocido como Norman Osborn, fue hospitalizado. Durante un interrogatorio, Norman declaró que Gustav Fierce, el actual presidente de Oscorp, reunió a los Seis Siniestros y les dio sus armamentos. En base a esto, Fierce fue arrestado y Oscorp fue mandada a cerrar de forma permanente y demandada por más de $1 millón en daños a infraestructura. Transcurre una semana desde la batalla final, la cual es popularmente conocida como la batalla más grande que ha habido en New York. Peter y MJ van al cementerio de New York y dejan flores en las lápidas de Harry, Norman, Gwen, George, Ben, May y los padres de Peter, a pesar de que una de estas tumbas sea solo una fachada. MJ le pregunta a Peter cómo se siente y él contesta que libre en cierto modo porque tuvo varios asuntos sin resolver y finalmente los solucionó todos. Su trayecto por resolverlos lo hizo quien es, aprendió la responsabilidad, defendió la ciudad, le dio esperanza a la gente e impidió que tuvieran miedo, y no lo hizo solo con sus poderes, sino también con la inspiración y la fuerza que le dieron las personas que conoció. Eso es lo que es y lo que siempre será, el sorprendente Hombre Araña. Como toda película de Spider-Man, excepto Spider-Man 3 y Amazing Spider-Man 2, tenemos una escena de balanceo final. Spidey se columpia en la noche en New York entre los copos de nieve y la última imagen que tenemos es de Spider-Man disparando una telaraña con la luna detrás, al mismo estilo que Amazing Spider-Man 1, cerrando así un ciclo y una trilogía.